Bienvenidas y bienvenidos a su programa Agendas de la Pastoral de la Cultura de la Conferencia Episcopal Panameña. Les saludamos con todo cariño su servidora María Gabriela Alvarado de Townsend, con la eficiente ayuda de Lidia Monterrey en los controles, Joshua en las redes sociales, con las bendiciones de Monseñor Lacunza, presidente de nuestro Consejo de Educación y Cultura, y saludos de Diana Candanedo, secretaria de este consejo. Ustedes pueden mandarnos sus comentarios y reportar sintonía al WhatsApp 6633-6087. Para iniciar, ponemos este programa en manos de Dios y de nuestra Santa Madre María. Le pedimos sabiduría para nuestros invitados, apoyo a las necesidades de nuestros oyentes y de nuestro valiente pueblo en esta hora difícil. Hoy, en su programa Agendas, hablaremos sobre la importancia de la conservación de los bosques, sobre nuevas especies y cambio climático con Guido Berguido y Abel Batista. Guido Berguido es fundador y director de la organización no gubernamental Adopta Bosque Panamá, que promueve la conservación y el uso sostenible de los bosques. Y Abel Batista es herpetólogo, docente e investigador de la UNACHI, miembro del Sistema Nacional de Investigación y científico asociado a Adopta Bosque Panamá. Para iniciar nuestra conversación, Guido, me gustaría que nos cuentes sobre Adopta, cómo nació esta organización y qué hacen. Como no, muchísimas gracias, María Gabriela, por la oportunidad. En efecto, la Asociación Adopta Bosque surge como una iniciativa privada hace varios años atrás, ya en el 2004-2005, cuando nosotros como biólogos visitábamos diferentes partes de la República en búsqueda de diferentes especies, sobre todo aves que nos encantaban siempre. Y descubrimos una montaña allá en el Darién, en el límite provincial entre Panamá y Darién, que se llama Cerro Chucantí. Bueno, resulta que este Cerro Chucantí tiene una altura bastante importante, de cerca de 1.500 metros de altura, lo cual involucra a esta altura un clima muy fresco. O sea, esa altura más o menos similar a la que hay en Boquete, en el poblado de Volcán, que es un clima muy frío, ¿no? Entonces, resulta que las especies de plantas animales que viven a esas alturas están adaptadas a ese clima fresco y templado. De esta forma, lo que no solamente llamó la atención la flora y fauna, sino que cada vez que veníamos nos gustaba regresar a observar más diversidad, pero también empezamos a percatarnos que cada vez que regresábamos había menos y menos bosque, porque nuestros paisanos se dedican a actividades tradicionales, ¿no? de agricultura y ganadería, que en muchos casos involucra la destrucción de los ecosistemas naturales. Así que nosotros, como una medida desesperada por ver cómo desaparecían estos bosques, optamos por adquirir algunas parcelas de fincas de los lugareños para dedicarlas exclusivamente o principalmente a la conservación. Y es así entonces que surge la iniciativa de adoptar los bosques, y así es que nace la Reserva Natural Privada Cerro Chucantí, que luego da origen a la Asociación Adopta Bosque Panamá, que es lo que hacemos. Muy interesante la labor que están haciendo. Yo pensaría que ya la ciencia encontró todas las especies que hay, todas las plantas, todos los animales, todos los insectos, pero no es así. Todavía hay hallazgos importantes y nuestros bosques son como una gran farmacia donde se pueden encontrar hasta curas para enfermedades. Abel, cuéntanos, ¿por qué es importante conservar los bosques de nuestro país y qué podemos encontrar en los bosques panameños? Sí, como lo decías, todavía en Panamá, bueno, por una parte buena y por otra parte no tan buena, tenemos una alta diversidad desconocida prácticamente. Entonces, requerimos de mucho esfuerzo para poder conocer la biodiversidad total de Panamá. Estamos muy lejos de eso. Actualmente, bueno, en Cerro Chucantí, por ejemplo, Guido habla de creo que 57 especies que no se conocían en la ciencia, y de esas ya hay varias descritas. Nosotros hemos descrito 4 y estamos describiendo 3 más de la Reserva Privada Cerro Chucantí. Y es una alta diversidad que está siendo amenazada por diferentes factores climáticos, deforestación, contaminación, que proteger. Entonces, actualmente en las zonas montañosas del Darién, Boca del Toro, las tierras altas del occidente de Panamá, y contamos con una diversidad que a veces desconocemos.
Muestra está de ello la especie que recientemente fue descrita y que ha tenido un impacto a nivel mundial muy grande. Así es, ustedes han encontrado una nueva especie de rana en Panamá. Decimos nueva especie, pero tal vez esta rana tiene muchos años con nosotros, simplemente es nueva para nosotros, Guido. ¿De qué se trata este descubrimiento? Es nueva para la ciencia, como decía muy bien Abel, Panamá es un país extremadamente bendecido en el sentido de que tenemos una gran cantidad de ecosistemas diferentes ambientes, tanto en diferentes provincias. Básicamente la diversidad de especies que encontramos en Chiriquí es muy diferente a las que encontramos en Bocas del Toro, y a su vez es diferente a las que encuentras en Azuero, y es diferente a lo que encuentras en Darién, y es diferente a lo que encuentras en Colón. O sea, cada región del país tiene características únicas, ¿verdad?, que permite que las especies se diferencien y se conviertan en especies particulares, ¿no? En algunos casos incluso son especies endémicas, como es el caso de muchas de las del Cerro Chucantí, que están tan restringidas a ese bosque nuboso frío y que están rodeadas por tierras calientes, bajas, que no les permite movilizarse de un lugar a otro. Entonces, al estar restringidas a esa montañita, por miles y miles de años, entonces resultan en especies que son únicas y diferentes. Entonces somos muy bendecidos en realidad por tener tal cantidad de especies que, como tú bien dices, tienen años y años de estar ahí, pero en algunos casos por falta de accesibilidad, ¿verdad? Porque no hay carreteras, porque no hay forma de llegar allá fácilmente, han permanecido en secreto, escondidas, por así decirlo, a la ciencia. Y no es hasta ahora, gracias a equipos de investigadores como el que lidera el compañero y colega Abel Batista, de los naturalistas y otras organizaciones que están activamente investigando por todo el país, gracias al apoyo de Senacit en muchos casos, que pueden identificarse estas especies nuevas para la ciencia. Y es el caso entonces de la ranita esta que se nombró en honor a Greta Thunberg, que es una ranita de lluvia bien bonita, con ojos negros, que se encontró en el Cerro Chucantí y otras partes del país también se encuentra. Le han puesto el nombre de Greta Thunberg. ¿Por qué le ponen este nombre? En honor a ella, pues una activista ambiental reconocida mundialmente, ha promovido mucho que se hagan esfuerzos importantes contra la crisis climática que estamos viviendo. ¿Por qué? ¿A esta ranita le afecta el cambio climático? Es correcto. Muy buena pregunta, María Gabriela. De hecho, bueno, la iniciativa de ponerle ese nombre no es nuestra, por cierto. La iniciativa de ponerle Greta Thunberg en honor, la ranita en honor a Greta Thunberg, viene de unos donantes. Una de las razones que en realidad limita un poco la investigación en Panamá es la falta de apoyo, ¿no? Si bien es cierto, hay algunas entidades que apoyan, como el Senacid y un poco el Ministerio de Ambiente, a la investigación científica. La realidad es que es un porcentaje bastante pequeño que no nos permite conocer gran variedad de la diversidad de nuestro país. Es así entonces que Adopta Voz, que se alía con uno de nuestros patrocinadores en Estados Unidos, que es The Rainforest Trust, que es una ONG también de tema ambiental en Estados Unidos, que nos propuso entonces buscar una fuente de ingreso para poder financiar la conservación de los ecosistemas de Panamá, y a la vez que podíamos conseguirle un donante para la especie en particular. Entonces ellos hicieron una subasta entre sus donantes para que alguien apoyara en la conservación de esta especie y a la vez su nombre. Y así fue que un donante anónimo decidió honrar a la activista sueca Greta Thunberg precisamente por su activismo en contra de la crisis climática. Y en el caso particular de la rana Pristimantis, o esta rana de lluvia que encontramos en Chucantí, tiene mucha relevancia porque se trata de una especie que es sensible a los cambios de temperatura, que solamente se encuentra en áreas de bosques nubosos, frescos, y al cambiar la temperatura del planeta, evidentemente va a ser afectada e incluso pudiera resultar en su extinción. Así que es muy relevante que le hayan puesto el nombre de Greta Thunberg porque tiene una relación muy directa con el tema del cambio climático. Doctor Batista, las ranitas en nuestro país están amenazadas porque hay un hongo quítrido que ha afectado a muchas especies. Al vivir esta ranita como en otro ecosistema un poquito alejado y aislado, ¿no le ha afectado este hongo o hay que hacer investigaciones sobre esto? Sí, nosotros hemos estado realizando algunas investigaciones sobre el hongo en el Cerro Chucantí. Sin embargo, en los últimos análisis que realizamos no encontramos evidencia del hongo en esta ranita. Este hongo, si bien ha afectado mucho
Cuando hablo mucho es, no sé si es exagerarlo, pero en alto grado a las especies panameñas. El hongo, solo para mencionarlo, porque siempre me gusta mencionarlo porque es algo que no se le ha tomado mucha importancia. Y es que con el hongo y otros efectos que afectan a estos anfibios, llevaron a la extinción del planeta de 2 especies panameñas. Eso fue declarado en el 2020. 2 especies que se encontraban solamente en Panamá se declararon extintas. Ya no está a la par de los dinosaurios como aquellas especies extintas en nuestro planeta. Entonces es muy triste que ocurran esas cosas y nosotros tenemos que tomar acciones para poder evitar que siga ocurriendo esto. En Cerro Chucantí, y como la nueva ranita de lluvia, Prismatis Greta Thunberg, en honor a la activista ambiental y también honor a la misma rana y el hábitat donde se encuentra ella, que es un hábitat vulnerable, como mencioné, donde hay una alta diversidad de especies. Sin embargo, las amenazas a ese pequeño territorio es muy alta. Esas especies son muy sensibles a los cambios ambientales, a los cambios de temperatura. Actualmente estamos realizando estudios de ecología térmica para ver cómo esas ranitas pueden soportar los cambios de temperatura a 20, 30 y 50 años más adelante y ver qué nos pueden decir del ambiente que nos rodea y cómo nosotros como seres humanos podemos hacerle frente a eso y qué medidas podríamos tomar para evitar la pérdida de la diversidad de los bosques que a su vez no tienen una gran importancia en la captura de dióxido de carbono, producción de oxígeno y retención de agua, ¿no? Que son cosas que los seres humanos utilizamos y que a largo plazo, quién sabe si las vayamos a tener. Entonces, hay un gran número de factores que pueden afectar a esas especies y la descripción de esta especie y otras que están desapareciendo son algunos ejemplos que debemos utilizar para ayudar a protegerlas. Por supuesto que hay que protegerlas porque en las ranitas, pues, de verdad hay mucho que investigar. Las toxinas que están en su piel, tengo entendido que podrían ayudarnos a encontrar hasta curas para enfermedades. ¿Es esto cierto? Sí, es correcto. Hay un sinnúmero de beneficios que podemos obtener de parte de los anfibios principalmente. Una de ellas es esa, su piel está llena de glándulas y algunas producen compuestos, bueno, tóxicos que en realidad pueden ser utilizados para buscar cura a enfermedades. Y, por ejemplo, aquí en Panamá tenemos una gran diversidad de especies de ranitas venenosas que tienen ese potencial. Entonces, hay muchas especies que están por describir o por descubrir que tienen esos compuestos que pueden ayudarnos a buscar cura a muchas enfermedades. Adicionalmente, son indicadores de la calidad del ambiente, son controladores biológicos de insectos que pueden ser plagas y forman una parte importante de la cadena trófica en los bosques tropicales. Qué interesante todo esto y de verdad qué bueno que hay una ONG que está cuidando esta área, protegiendo esta área. Además de la ranita, me dijeron que han encontrado otras especies. Cuéntenle a nuestros oyentes qué más han encontrado en este cerro. Claro, en el Cerro Chucantí, como les mencionábamos, determinado que hay cerca de 56 especies nuevas, no previamente desconocidas para la ciencia, y eso incluye tanto insectos, hay escarabajos, hay luciérnagas, hay árboles, hay plantas, hay una heliconia, que es una platanilla, una flor muy bonita. Tenemos algunas orquídeas que todavía están en proceso de descripción. Tenemos solamente en el grupo de los anturios, hay 3 especies nuevas de anturios y otras de esa familia, son como 10 solamente de la familia que están emparentados con los anturios. También tenemos una serie de serpientes, algunas serpientes que son nuevas para la ciencia. Hay una planta familiar del café que se describió hace un par de años y más recientemente otra que se llama Dieffenbachia, que es como esta millonaria que le dicen, de este tipo de plantas que son ornamentales. Definitivamente que hay un potencial impresionante y la gente no sabe lo que tenemos. Y como te comentaba anteriormente, María Gabriela, es importante que las personas
reconozcan el valor que tienen los bosques naturales, ¿no? En estos momentos que estamos estamos en una pandemia, que queremos rehabilitar la economía, queremos revitalizar toda la actividad de desarrollo, es importante que tengamos en cuenta que los bosques como tal tienen un valor importante, ¿no? No solamente como madera, porque así se pudiera ver, sino como una fuente de ingresos indirectos y directamente también, porque también tenemos las medicinas que se pueden extraer de ellos, también tenemos el potencial turístico que tienen, ¿no? Sabemos hoy día que millones de personas en todo el mundo tienen preferencias hoy día por viajar con temas ambientales, con temas naturales, que no quieren playas necesariamente, porque playas hay en cualquier lado, pero sí están interesados en la cultura, en la naturaleza. Este tipo de aventuras es lo que las personas, y experiencias, es lo que las personas están buscando. Y el ecoturismo definitivamente puede generar una actividad económica muy importante que puede apoyar las economías locales, porque una de las ventajas del ecoturismo, a diferencia del turismo masivo de playas, es que tiene una mayor derrama económica. En otras palabras, cuando un turista viaja a otro país a visitar, a conocer su naturaleza, su cultura, contrata taxis, contrata hoteles, hospedajes, también come en restaurantes, contrata guías, o sea que hay muchísimas personas en diferentes partes del país que se benefician de este tipo de actividad. Y en el caso específico de los de naturaleza, lo interesante es que en la naturaleza de nuestro país está a flor de piel, literalmente, porque tenemos tanto el Parque Metropolitano en plena ciudad de Panamá, pero si desean ver otros ecosistemas tienen que desplazarse a Bocas del Toro, a Darién, a las tierras altas chiricanas, a Colón, o sea que una persona que quiere tener la experiencia completa tendría que visitar muchísimos lugares en el país, y esto genera una actividad económica muy, pero muy importante, hablando de miles de millones de dólares. Y de ahí la importancia de conservar estos ecosistemas naturales en todo el país, porque este es nuestro gran potencial económico y ecológico para el país, definitivamente. Seguimos en nuestra conversación hoy con Guido Berguido y con Abel Batista. Estamos hablando sobre ambiente, sobre nuevas especies en Panamá y sobre la crisis climática. Hablábamos antes de la pausa musical sobre la importancia de cuidar nuestros bosques, de cuidar las especies que tenemos y también de aprovechar toda esta riqueza natural que tenemos en nuestro país. Me gustaría que ahora hablemos sobre la realidad climática y cómo nuestros bosques se han afectado o se van a estar afectando, porque la crisis climática es un hecho. Hablemos sobre esto. ¿Cómo nos está afectando a nosotros? Por ejemplo, yo veo en las noticias internacionales que hay lugares en el mundo donde hay fuegos espontáneos impresionantes, que bosques se están quemando. En otras latitudes donde no había inundaciones, ahora hay inundaciones impresionantes y que se han llevado casas y pueblos enteros. Entonces, estos son como señales, Guido, a ver, son señales de que la crisis climática es un hecho. ¿Cómo lo vemos aquí en Panamá y cómo lo han visto ustedes a través de su asociación? Claro que sí, muchísimas gracias, María Gabriela. En efecto, la crisis climática es una realidad y es imperativo que tomemos acciones para tratar de disminuir su avance, porque lo lamentable es que es como un efecto de bola de nieve, ¿no? Que es un efecto acumulativo que si no le paramos pronto pudiéramos llegar a un desastre. Y de hecho lo estamos viviendo hoy día, como bien indicas, en otras latitudes, sobre todo es muy evidente, lugares que antes eran muy fríos. De hecho ya se dice que en la Antártida ya está en la época más caliente que se ha registrado. En el Polo Norte también salen los veranos más calientes de la historia. Y de hecho eso nos puede afectar a Panamá, ya que dependemos tanto del canal, que eventualmente pudiera utilizarse el pasaje norte para que los barcos pasaran de un océano al otro, ya que no, en algunas áreas se va a derretir el hielo, sobre todo en el verano, pudieran los barcos pasar entonces por el Polo Norte, en vez de venir por el canal de Panamá. Y en caso de Panamá también sabemos que el calentamiento global está llevando a un aumento de los niveles de los océanos. Y como tenemos muchísimas islas, sobre todo en el archipiélago de Gunayala, ya se está dando el caso en que islas el nivel del mar están prácticamente cubriendo gran parte de las islas, y que de hecho tienen en el futuro cercano van a tener que movilizarse, abandonar las islas para regresar a tierra firme, porque no van a tener tierra firme en las islas, va a estar cubierto de agua prácticamente.
Así que definitivamente estamos viendo los resultados acá en Panamá también. Los fenómenos atmosféricos que veíamos anteriormente cada 5 o 7 años, como el Niño, la Niña, hoy día con el trastorno que está ocasionando la crisis climática, vemos que se pueden dar con más frecuencia. Las sequías del fenómeno del Niño, perdón, o las lluvias excesivas como parte del fenómeno de la Niña. Y también los huracanes que se están dando con mucha más frecuencia en el Caribe, sobre todo, que prácticamente se quedaron sin letras del alfabeto para nombrar los huracanes, porque usualmente van en orden alfabético, ¿no? Ya prácticamente se quedaban sin letras, tenían que repetirlas porque hay una mayor incidencia de huracanes y tormentas que, si bien gracias a Dios a Panamá no le afecta tan directamente, en años anteriores sí pudimos ver cómo el Iota y el ETA afectaron, aunque fue indirecto, el impacto fue muy, pero muy importante. Así que esa es una llamada de atención a todos para que sepamos que tenemos que cambiar nuestra forma de vida, cambiar el consumismo y cambiar dentro de lo posible para minimizar nuestra huella de carbono y que este cambio climático sea reducido a su mínima expresión para que los efectos sean los menores para nosotros. Hablabas de que tenemos que reducir nuestra huella de carbono y por ahí va mi siguiente pregunta. ¿Qué podemos hacer? Porque tal vez los pequeños cambios que cada uno de nosotros hacemos puedan tener un impacto. Alguien podrá decir, pero si yo no tengo una fábrica, yo tal vez no estoy contaminando, pero la verdad que impactamos y ser conscientes de cómo impactamos al ambiente puede ayudar. No sé si nos das algunas luces de qué podemos hacer. Claro que sí, definitivamente todo lo que hacemos tiene una huella de carbono. O sea, todo lo que nosotros hacemos, desde utilizar una lámpara, utilizar el celular, todo tiene ha involucrado o involucra el gasto de energía. Y ya que gran parte de nuestra energía todavía viene de fuentes fósiles como gas, carbono, diésel, búnker y demás, que se queman para generar energía, entonces nuestro consumo diario está ocasionando un carbono, ¿no? Una emisión de carbono. En este caso, se sugiere que se pueden tomar tanto medidas a nivel personal, de repente si tiene que hacer algún mandado, alguna compra, si puede ir caminando, que también es más saludable, si puede utilizar la bicicleta, si puede evitar utilizar su auto, eso ya es un aporte directo. Y recordemos que estamos hablando de cientos de miles de automóviles que se mueven todos los días en Panamá. Si dejamos de usarlo un par de horas, eso tiene un efecto multiplicador importante, ¿no? Por ese lado. Por otro lado, también podemos tratar de utilizar menos los dispositivos electrónicos. Si tenemos aire acondicionado, solamente utilizarlo durante las horas de mayor calor, en tal caso. Y también eso aplica en los macros también, ¿no? Por ejemplo, se habla mucho también del tema de que Panamá recientemente se declaró como un país sumidero de carbono, lo cual quiere decir que Panamá, a través de sus ecosistemas naturales, bosques, arrecifes, humedales y demás, tiene más carbono almacenado o absorbe más carbono del que emitimos como país. Porque como no somos un país mega industrializado, el efecto neto es que Panamá está captando más carbono de lo que emite. Entonces, esta es una condición muy, pero muy privilegiada que no muy pocos países del mundo, creo que solamente son 3 a 4 países del mundo que pueden darse ese lujo de decir que son sumideros de carbono, porque más el carbono que absorben que lo que emiten. Pero ahí está una responsabilidad también, porque tenemos la responsabilidad de mantener y conservar estos ecosistemas para que sigan absorbiendo carbono y almacenen carbono, que de otra forma, si lo destruimos, lo quemamos y demás, para dedicarlo a actividades menos verdes como ganadería, agricultura y demás, pudieran generar entonces que eso se pierda, esa captación de carbono. Entonces es importante que también incentivemos a que nuestros gobernantes promuevan actividades más amigables con la naturaleza, no tanto las actividades extractivistas o destructivas, como de repente la minería, que está hoy día muy, muy en boga. Son actividades que no son compatibles con nuestra posición como carbono neutral, porque estaríamos destruyendo bosques naturales que son reservorios de carbono o que absorben de hecho carbono, y esto no sería positivo para el desarrollo sostenible del país. Doctor Batista, me gustaría que nos cuente sobre las investigaciones científicas que están desarrollando también desde la UNACHI, que nos hable también de esa otra faceta que tiene como investigador y de la UNACHI y también docente.
Trabajo como investigador en la Universidad Autónoma de Chiriquí hace 4 años y allí estamos llevando a cabo diferentes proyectos de investigación, aparte de la descripción de las nuevas especies. Actualmente tenemos un proyecto de conservación de colaboración internacional y tenemos puntos de investigación en el Darién, en Colón, en Santa Fe de Veraguas y en Chiriquí. Actualmente el proyecto que llevamos a cabo tiene 3 componentes principales. Uno que incluye la ciencia ciudadana, tratando de cerrar esa brecha entre los científicos y la comunidad. El otro punto es de biogeografía, un poco técnico, tratando de explicar los orígenes de las especies de anfibios en Panamá y relacionándolas con el surgimiento del istmo hace más de 3 millones de años atrás, y cómo hay esos patrones de distribución de diferentes especies y poder transmitir esos conocimientos a las comunidades. Estamos trabajando de cerca con guías de turismo locales, capacitándolos para que ellos nos ayuden a desarrollar planes, protocolos de monitoreo y puedan generar productos turísticos en esas comunidades apartadas. Hemos seleccionado comunidades que ya tienen una trayectoria, como Achiote en Colón, una trayectoria en temas de turismo y organización ambiental, y en Santa Fe de Veraguas, en Pijibazal en Darién y en Boquete en Chiriquí. En Darién estamos desarrollando un proyecto de investigación bastante interesante con investigadores de México y Colombia y Suiza, y queremos evaluar el efecto de cambio climático a unos 20, 30 o 50 años más adelante, evaluando la ecología térmica de una especie que hemos seleccionado como modelo, una rana que es pariente cercana de la rana dorada del Valle de Antón, que está al borde de la extinción. Entonces hacemos modelamientos para ver, primero evaluamos la ecología térmica de la especie y después con modelos matemáticos y geográficos evaluamos la posibilidad que tiene esa especie de sobrevivir ante diferentes escenarios de cambio climático. Esto utilizando las concentraciones de los gases de efecto invernadero que pueden haber en el clima, ya con proyecciones establecidas a 50, 70 años. Entonces estamos en el proceso ya final de este proyecto de investigación y ya tenemos algunos resultados. Por ejemplo, evaluamos, llevamos gases de efecto invernadero, llevamos y montamos un laboratorio en campo en el Parque Nacional Darién, y estuvimos evaluando cómo esos gases, hablando del dióxido de carbono y metano, afecta el desempeño locomotor de las especies. Entonces encontramos efectos importantes y que vamos a estar publicando, bueno, esperamos que este año se publiquen esos resultados y que pueden ayudar o ser una herramienta para llevarle a esos tomadores de decisiones de políticas públicas en crear alguna estrategia que pueda garantizar una calidad de vida sostenible, no solo para las especies que estamos estudiando, sino para el ser humano a largo plazo. Muy interesante, doctor. El doctor mencionaba lo de ciencia ciudadana, de traerle a la población la ciencia, de que sea más cercana. Ido, me mencionabas antes de la entrevista de que a través de Adopta tienen iniciativas de ciencia ciudadana. Háblanos un poquito sobre esto. ¿Cómo no, Maribela? En efecto, la ciencia ciudadana o ciencia comunitaria es un tipo de actividad muy importante porque, como mencionábamos anteriormente, hay como una desconexión entre la sociedad y la naturaleza. O sea, sabemos que dependemos de ella, de muchos recursos naturales, pero a veces como que estamos tan concentrados en nuestro desarrollo, en la tecnología, en los celulares y los videojuegos, los jóvenes y demás, que a veces no hacemos ese enlace, ¿no? Entonces, la ciencia comunitaria básicamente, o ciencia ciudadana, lo que hace es invitar a que las personas aporten conocimiento a la ciencia. En este caso, usualmente podemos aprovechar ciertas herramientas tecnológicas como apps, aplicaciones, que permiten fotografiar, por ejemplo, una que se llama iNaturalist o eNaturalist, que pueden descargar gratuitamente desde su dispositivo móvil y puede tomarle foto a cualquier organismo vivo que tenga a su alrededor, desde una cucaracha, una lagartija, lo que sea que vea usted alrededor suyo, o una planta, ya sea ornamental o sea silvestre,
puede tomar una foto, la sube a la plataforma y automáticamente él tiene un algoritmo de reconocimiento facial prácticamente que le permite establecer qué especie pudiera ser en el caso que usted no la conozca. O sea que automáticamente, por una parte, le ayuda a conocer mejor la diversidad que hay en su entorno y por otro lado, la sube a una plataforma, a una base de datos internacional que puede ser luego validada por expertos biólogos que conocen las especies y la pueden validar, y de esta forma se está aportando conocimiento a la ciencia. De hecho, gracias a una colaboración con el doctor Abel Batista, el año pasado, durante un evento que realizamos que se llama el Reto Naturalista Nacional o Internacional en este caso, un agente del Senafrón tomó una fotografía de una ranita dorada en Darién, que al principio fue un gran furor. De hecho fue una de las 10 observaciones más interesantes a nivel mundial, y resultó que era una especie nueva para la ciencia que no tenía nombre. Así que el doctor Abel Batista este año publicó esa especie, que es familia de la rana dorada, y le nombró como Atelopus fronterizo, precisamente en honor a la ubicación en la frontera colombo-panameña y también como un tributo a los hombres y mujeres del Servicio Nacional de Fronteras, el Senafront. Así que fue un ejemplo bien interesante de cómo cualquier persona, sin ser especialista, sin ser científico, con solo tomar una foto de un organismo, una planta, un hongo, un insecto cualquiera, puede aportarlo a la ciencia sin querer queriendo y hacer un aporte significativo al conocimiento de la ciencia en el mundo entero. Qué interesante que todos podemos ser parte de la ciencia, de generar conocimiento valioso para la humanidad. ¿Cómo pueden encontrar más información sobre la organización y para participar también en este tipo de iniciativas, Guido? Claro que sí, definitivamente la forma más fácil hoy día es a través de nuestras redes sociales, @adoptabosque. Tenemos Instagram, Twitter, Facebook, YouTube, también en la página web www.adoptabosque.org. Pueden ubicar también información sobre las diferentes actividades que estamos haciendo, educación ambiental, proyectos de ciencia ciudadana, voluntariado incluso, porque el nombre nuestro Adopta no es una inicial, sino que es una invitación para que las personas sean parte de la conservación, que adopten nuestros recursos naturales como propios y hagan todo lo posible por conservarlos y utilizarlos sabiamente. Agradecemos a Guido Berguido y a Abel Batista por habernos acompañado hoy en Agendas. También queremos darle las gracias a Lidia y a Joshua por su asistencia en los controles y en las redes sociales. A ustedes, queridos radioescuchas, gracias por sintonizarnos. Los invitamos a continuar escuchando los próximos programas cada sábado en este espacio a las 10 de la mañana. Que tengan un buen día. El que hizo centro del mundo y todas las razas, el que hizo Chiquimula. Radio María es la voz que necesitas tú. Radio María es la voz que lleva a Jesús. Radio María es tu radio.